Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como sabemos, hoy es 6 de octubre, hace 4 días celebramos un nuevo aniversario de la fundación del Opus Dei, esta familia sobrenatural a la que estamos los aquí presentes vinculados, sea porque somos parte de ella o porque somos amigos, parientes cercanos, digamos así. Y hoy, 6 de octubre, también se celebra el aniversario de la canonización de San José María, el fundador del Opus Dei. Por lo que vamos a empezar este rato de oración, Jesús, dándote gracias. Primero porque reconocemos lo buena, lo linda que es esta familia, aún con las fallas que tienen todas las familias, que en parte son nuestras propias fallas, pero te damos gracias porque nos conectaste a vos a través de este camino. Y segundo, porque nos has dado un Padre Santo, a quien pusiste al frente de esta familia, a quien le diste el encargo de formarla. Le diste también las gracias necesarias y Él correspondió con tanto amor que lo hiciste santo, porque podríamos decir que se hizo santo, pero en realidad la santidad también es un don tuyo, un regalo tuyo. Y por eso, así como lo hiciste santo al Padre, te pedimos que también nos lleves a nosotros por el camino de la santidad, porque para eso sabemos que nos llamaste. El lunes pasado también di retiro y hablamos en el retiro del lunes pasado del carisma, de cuál es el mensaje. Hoy mi propósito es hablar, por un lado, de la historia y por otro lado, de la identidad. En la segunda meditación, de la identidad de la vocación. Hablar de la historia, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis y pedirte también contarte y pedirte que me ayudes rezando un poquito por mí, porque hoy, casualmente o providencialmente, hoy también es el aniversario de mi ordenación sacerdotal, que sucedió un año antes de la canonización de San José María, con lo cual siempre tengo un buen festejo asegurado. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que los otros 23 y yo, que nos ordenamos aquel día, necesitamos también oraciones y le pido, Señor, te pido también, Señor, que nos hagas muy fieles, muy alegres, muy deportistas, muy entregados, ¿no? Bueno, cerrado el paréntesis, sigo. Es muy importante que volvamos a repasar siempre la historia, porque la historia es de donde venimos. Si no reconocemos de dónde venimos, es bastante más complicado después volver a ver, a descubrir hacia dónde vamos, ¿no? Uno no va hacia algún sitio si no viene de alguna parte. Y entonces, en ocasiones señaladas como esta, vale la pena. De hecho, como sabés, ya en junio del año 21, hace poco más de un año, el prelado actual, el padre, nos propuso que reflexionásemos de cara al centenario de la obra, sobre la historia, sobre la identidad y sobre la misión. La historia de la fundación de la obra la sabemos bien, pero Jesús, queremos volver a recordar algunos puntos salientes, algunos puntos que nos hablen a nosotros, a cada uno. Gracias, Señor, porque también nosotros fuimos llamados. Que nos hable a cada uno del llamado nuestro. Que repasando cómo vos llamaste a San José María, también nos conectemos, no simplemente nos acordemos, sino que nos conectemos de cómo nos llamaste a cada uno de nosotros
y a los que no son parte así de la familia porque hayan recibido la vocación, el llamado, de todas maneras lo podemos repasar para descubrir cómo Dios actúa en las almas y seguramente está actuando también en la de ustedes. Lo primero que me parece que vale la pena recordar es que, claro, la misión de fundar el Opus Dei, de hacer el Opus Dei de cero, nosotros la tenemos a la misión de hacer el Opus Dei, pero no de cero. De cero, bueno, Dios la verdad que preparó un instrumento con mucho cuidado, ¿verdad? Eligió a un hombre a quien había dotado de unas cualidades bastante notables, que por supuesto cuando él tenía 16 años, 15, 16 años, y nuestro Señor se empezó a meter en su alma, a la luz de la gente que lo conocía y del lugar donde vivía, en Logroño, porque su familia ya había fundido y se habían tenido que trasladar a Logroño, pues la verdad es que no es que fuera algo que uno dijera, wow, tenemos un premio Nobel en ciernes aquí, y todo el mundo reconociera a alguien demasiado especial en aquel chico de 16 años. Pero con el correr del tiempo, y conociendo ahora quién es San José María, podemos decir que efectivamente ya con 16 años era un chico que tenía virtudes. Dios lo había adornado con virtudes. Y lo había adornado también con una historia previa no exenta de mano fuerte. Mano fuerte no quiere decir mano dura, aunque a veces se suele identificar. Mano fuerte quiere decir que había metido el cincel en la vida de aquel joven y había pegado unos golpes importantes para tallarlo claramente, ¿verdad? Como ya sabés, a poco de nacer, había estado a punto de morir. Y la fe, primer punto, gracias Señor por la fe que le diste a San José María en su familia y que nos has dado a nosotros. Te insisto, vos pensá cuál es tu propia historia a la vez que repasamos la historia del fundador. La fe de la abuela y del abuelo, de alguna manera podemos decir que hicieron el milagro, porque te acordás muy bien que, no vamos a repasar todo esto muy detenidamente, pero el médico le había dicho, de esta noche no pasa, se iba a morir, ese niño se iba a morir. Y el milagro se nota en que a la mañana siguiente no solo no se había muerto, sino que estaba perfecto de salud. Es decir, hubo una intervención divina, porque por más que la ciencia no estuviera tan desarrollada en aquel momento, en el año 1902, de todas maneras un médico nada podía pifiar de morir a estar perfectamente de salud, ¿no? Perfecto, impecable, como si nada hubiera pasado. Dios interviene cuando conviene. Esto no quiere decir que la fe siempre logre intervenciones milagrosas de parte de Dios, pero interviene. Y aquellos jóvenes, el abuelo y la abuela no eran tan jóvenes, pero eran jóvenes, pidieron por su hijo y a la Virgen, y la Virgen se lo salvó. Y allí también empezó la historia de su fe. Después fallecieron 3 de sus hermanas, fallecieron además primero la más chica, después la segunda más chica, después la tercera y después que venía él, y después tenía una hermana mayor que él. De hecho que él decía, el próximo que muere acaso soy yo. Y lo dejó de decir cuando la abuela, cuando se dio cuenta que cada vez que lo decía su madre lloraba, ¿no? ¿Te acordás además que a principios del siglo XX la mortalidad infantil en el mundo pues era muy alta? Y eso también forja, eso también fue preparación para lo que venía después. Y después, como ya dijimos, su padre se fundió, pero no se fundió, no porque hizo mal los negocios, sino porque sus socios no se portaron bien, y entonces él quiso pagar todas las deudas que habían provocado ellos, y entregó todo,
y se tuvo que mudar de ciudad porque no le quedó nada, y de ser propietario de un negocio, de una casa con empleados muy bien pagos que ayudaban a su mujer, terminó viviendo en un departamentito en otra ciudad y siendo dependiente de una tienda. Bueno, y además, poco tiempo después, cuando San José María, cuando aquel chico de 16 años le dijo que quería irse al seminario, y efectivamente después de unos años como alumno externo, ahí mismo en Logroño se había trasladado a Zaragoza, su padre fallece. Todo esto son, te insisto, preparar al instrumento. Y, por otro lado, le iba a ese instrumento, Dios le iba diciendo cosas en el corazón. Le iba dando lo que el mismo San José María llamó barruntos, es decir, como inspiraciones que se le metían en el alma y que él entendía que Dios estaba allí dándole vueltas y como queriendo algo especial de él. El primero de todos los barruntos había sido, y él entendió que se tenía que hacer sacerdote, no para ser sacerdote, sino porque así iba a estar más preparado para lo que Dios quisiera. De hecho, aquí en su biografía, en la biografía que escribió Andrés Vázquez de Prada, dice, palabras de San José María: cuando yo tenía barruntos de que el Señor quería algo y no sabía lo que era, decía gritando, cantando, como podía, unas palabras que seguramente, si no las habéis pronunciado con la boca, las habéis paladeado con el corazón. Unas palabras del Evangelio que dijo Jesús: Iniem beni mitere in terram, et quid volo nisi ut accendatur. Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra, y que otra cosa quiero sino que ya esté ardiendo, que se encienda, ¿verdad? Y escuchó, o le decía, y la contestación, dice José María: eche ego que abocásteme, aquí estoy, porque me has llamado. También decía la contestación: aquí estoy, porque me has llamado. Bueno, nosotros, digámosle al Señor: Señor, quiero escucharte, porque sé que me hablas, porque sé que vos no has dejado de hablar, y que cuando hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, pero que las siento ahí en el corazón, y algunas me dan ganas y otras me dan bronca, quiero poder decirte como José María: aquí estoy porque me has llamado. No me quiero hacer el oso, no quiero huir, no quiero tener miedo de vos. Al contrario, quiero abrazar lo que me pidas. Quiero abrazar lo que me pidas. Vamos a acelerar un poquito y vamos a trasladarnos a Madrid. Ya unos años después de que él se hubiera ido a vivir a Madrid con su familia a cuestas, porque por ser el hombre mayor, su hermana era mayor que él, pero las mujeres en aquel entonces no estaban llamadas a sostener a la familia, y fallecido su papá, él quedó a cargo de su madre, de su hermana y de su hermano menor. Que justamente, otro detalle de Dios, sabemos que Santiago, como se llamaba, había nacido a pedido de José María. Pues dice: bueno, ya que no voy a estar yo porque me voy a hacer cura, pido que Dios le dé un hijo a mis padres. Y efectivamente Dios le dio a Santiago a sus padres, y después su padre falleció, y Santiago era un niñito cuando falleció. Y entonces estaban la abuela, tía Carmen, o la hermana de José María Carmen, que era mayor que él, y su hermanito chiquito. Y estaban a su cargo en Madrid. Y él trabajaba como sacerdote, y además trabajaba como profesor de Derecho en una academia para ganar la poca plata que tenía. Y aquí otro elemento más de la preparación, ¿verdad? No tenía nada, no tenía dinero. Tanto que cuenta en esta biografía cómo un amigo le había pagado los derechos de exámenes de aquel septiembre del año 28. Y después de dados los exámenes, de rendidos los exámenes y de haber ayudado a sus alumnos a rendir los exámenes, llegó el momento de hacer su retiro anual,
y se fue a la casa de los Paules entre el día 30 y el día 6 de octubre, que se iban a realizar allí unos ejercicios espirituales prescriptos para los sacerdotes de la diócesis aquel año. Y fue durante esos días que finalmente Dios quiso que los barruntos, que las inspiraciones, que esos acercamientos, que esas entradas en el corazón de San José María adquirieran pleno sentido. Así como a vos y a mí, el Señor nos habla, nos llama, nos trata, a veces nos parece que nos trata fuerte. Yo creo, Jesús, que en realidad, por lo menos a mí, me has tratado con demasiado cariño, digamos. No me has exigido prácticamente que nunca me queje si alguna cosa no va como yo quiero o como a mí se me ocurre. Al contrario, te pido que siempre me ayudes a reconocerte detrás de las cosas que pasan en mi vida, que sepa escuchar tu voz, que sepa ver el camino que abrís delante de mis ojos, que sepa olfatear por dónde tengo que ir para seguirte, y que todos los aquí presentes, todos los que nos escuchan, realmente queramos siempre serte muy fieles. Entonces, el día 2 de octubre, después de haber tenido una meditación y haber celebrado la misa, hacia la media mañana, y también habría desayunado, fue a su habitación, y en su habitación, mirando los papeles de las notas que él tomaba, porque había seguido el impulso de Dios a anotar las cosas que Dios le inspiraba y le decía, pero no sabía qué eran esas cosas, esas notas. No sabía qué querían decir en su conjunto. Sabía que Dios intervenía. Dios siempre está interviniendo en nuestra vida. Nosotros nos parece que no, pero Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocerte. Que nos demos cuenta que incluso hasta detrás, mirá lo que te voy a decir, hasta detrás de un enojo por algo importante o por algo tonto, el Señor nos está queriendo decir algo. O sea, si lo procuramos ver, Él está. Probablemente, si nos enojamos, estará para que nos arrepintamos de habernos enojado, porque no tenemos motivo. Y si hubiera algún motivo, para arreglar las cosas. Pero la verdad que con lo bueno que es Dios, ¿cómo nos vamos a estar enojando, verdad? Qué torpes que somos, ¿no? Bueno, te decía que en esa mañana, por fin, él vio lo que el Señor le pedía. Gracias porque por aquel día, por aquel momento, por aquel hecho, por aquella llamada, y porque aquel joven sacerdote que tenía solo 26 años y la gracia de Dios y buen humor, como él dijo, como él decía, que era lo único que tenía, un montón de pobreza, pero también estaba preparado. Mirá cómo describe Andrés Vázquez de Prada, dice, después de 10 largos años de abnegada correspondencia a la gracia, ¿ya? O sea, tenía un bagaje, 10 años de corresponder a la gracia, desde los 16 hasta los 26, para que además pidamos por los hijos y los nietos, para que maduren. Desde los 16 a los 26 hay más que tiempo para tener preparación para hacer lo que haga falta en este mundo, ¿no? Sino que la gente, que los jóvenes hoy maduren, que no se eternicen en la adolescencia, que no paveen, ¿no? Y que nosotros como adultos tampoco paviemos, que no suframos como una retrogradación a la adolescencia, porque nos puede pasar, ¿eh? Mirá que cuando todo está tergiversado y dado vuelta, no es extraño que también personas que han sido ya, han hecho cosas importantes, han formado familia, han trabajado seriamente, de repente les agarre, no quiero usar palabras inadecuadas, ya te das cuenta, el tonterazo, ¿eh?
Y entonces te sigo leyendo. Su fe, ciertamente era gigante. Repitamos despacio. Su fe ciertamente era gigante. Su esperanza inconmovible y su amor desbordado en obras. Ves que había material. Señor, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, que crezca nuestro amor, que lleguen a ser gigantes, inconmovibles y desbordadas en obras. Porque nos damos cuenta que el mundo todavía y siempre va a necesitar de esto, de almas grandes, de corazones dispuestos, de personas listas para entregarse a lo que el Señor pida, sea lo de todos los días o sea algo nuevo e increíble, inimaginado, como en este caso le pidió a San José María. Mira, voy a saltar un poco, voy a dejar la biografía y voy a leerte unas frases sobre lo que es la vocación, de un autor contemporáneo que realmente a mí me encanta. Dice, toda vocación es, antes que nada, una experiencia de belleza radical, un encuentro maravilloso. Una vez conocida esta belleza, se anhela durante toda la vida. Este encuentro ocurre solo una vez, pero es tan fuerte y radical que cambia la vida para siempre. ¿Verdad que es así? A José María, efectivamente, aquella mañana vio lo que Dios quería de él, vio el mensaje central del Opus Dei, vio que teníamos que encontrarnos con Dios en la vida cotidiana a través del trabajo y vio que él tenía que hacer que eso se conociera en todo el mundo y ya le cambió la vida para siempre. En ese momento, la persona realiza la experiencia más sublime. Comprende quién es de verdad, lo hermosa y grande que es. Cuando nos damos cuenta el para qué de nuestra existencia, nos damos cuenta lo hermoso que es nuestra existencia. Señor, ¿sabes qué nos hace falta? Y te pedimos que ahora nos volvamos a dar cuenta para qué nos ha llamado. Aquella experiencia maravillosa de nuestra vocación que alguna vez vimos. Sigue diciendo, se siente como un tabernáculo del infinito. ¿Y grande qué es? Como un tabernáculo del infinito. Pequeño y a la vez inmenso. Por eso, estas vocaciones y estas promesas son irrevocables. Incluso, a continuación, hace una reflexión porque dice, es posible que uno deje el camino que había visto. Por ejemplo, dice que uno, si había sido llamado a entrar en un convento, por ejemplo, se vaya del convento, lo abandone. O si uno había sido llamado a ser pintor, deje de pintar. Pero no es posible salir de esa belleza primera, sencillamente porque esa vocación somos nosotros mismos, nuestra parte más viva y verdadera. San José María, gracias a Dios, no se salió de su misión, sino que al contrario, por la gracia de Dios y con la gracia de Dios, se abocó completamente a vivirla, dejó todo. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes a seguir su ejemplo. Te pedimos que entreguemos todo para hacer lo que vos nos pediste y nos pedís cada día, para servir a los demás como vos nos pedís. Te pedimos que todas las mañanas renovemos nuestro deseo de ser fieles a tu llamado, a tu convocatoria, que lo hagamos con generosidad.
ese día tenemos la sensación cierta de que todo el mundo ha sido creado solo para nosotros, para mí. Bueno, es verdad, porque todo tiene un sentido nuevo, un sentido diferente que antes no veía y que ahora, a partir de ese momento, es lo que me mueve, lo que me va a mover, lo que queremos y nos debería mover siempre. Por eso, ves que decíamos hace un ratito, es bueno repasar la historia, porque la historia nos hace retomar contacto con las raíces, con el lugar, entre comillas, de donde nos viene la fuerza, de donde nos viene el impulso, el sentido. ¿Viste? Como el arquero que tensa el arco y tira hacia atrás con la flecha, haciendo fuerza, para después, al soltarla, después de haber calculado bien a dónde tiene que ir, para que al soltarla salga con todo su ímpetu a cumplir con esa misión. José María escribía, y tiempo después, recibí la iluminación sobre toda la obra, mientras leía aquellos papeles. Conmovido, me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias a Dios y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Ahora analicemos los elementos que hay aquí. Además de haber recibido la llamada, dice, conmovido me arrodillé. Esto es una actitud de alguien que es piadoso, de alguien que reconoce quién es Dios. Señor, que cuando nos arrodillemos, realmente nos arrodillemos. Que cuando nos arrodillemos, lo hagamos con el corazón, el gesto del hombre que reconoce quién eres y que nosotros no somos nada. Con humildad, con devoción, sabiendo que estamos frente al único otro con mayúscula, que no hay nadie más importante que vos. Que no tomemos tus palabras, tus mensajes, tus intervenciones en nuestra alma como, ¿viste? Como cualquiera de los miles de mensajitos que llegan, sean individuales o al grupo de WhatsApp, ¿viste? Que a veces uno no sé si te pasa a vos, pero ni consigo leerlos a lo largo del día. Te roban una parte de la noche, a ver si al menos, no, que nos arrodillemos para dar gracias a Dios, dar gracias. Di gracias al Señor. Segunda cosa, di gracias al Señor. Tercera cosa, recuerdo con emoción, las emociones, los sentimientos son muy importantes, porque graban en nuestra memoria las cosas importantes. Recuerdo con emoción el repicar de las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen y los ángeles. Era el día de los ángeles custodios y en esa iglesia habían soltado las campanas para saludar a la patrona de los ángeles, que es la Virgen. Era la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles. Y entonces ahí estaba acompañado, aunque estaba solo en su habitación, un hombre de fe que agradece a Dios, lo acompañan los ángeles y la Virgen. Mira, y ya se me acaba el tiempo, hemos unido un montón de elementos. Vamos a seguir en la siguiente meditación. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a grabar en nuestro corazón todas estas cosas y a ponerlas en relación, te insisto, con la historia de cada uno de nosotros. Y a sacar de este pozo rico en gracias divinas para que podamos seguir siendo generosos, de verdad, entregados, que cumplamos con esta misión, con la misión que el Señor, vos sabés cuál es,
la que te ha dado, a la que le has dicho que sí, a la que quieres cumplir con toda tu fuerza, con todo tu empeño, con toda tu ilusión. Madre Santa, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.